Y el tema de hoy es profilaxis antibiótica en cirugía de catarata. Los objetivos de esta presentación es reconstruir la evolución histórica de la profilaxis, comparar las rutas de acción de los antibióticos, la dosis y los riesgos que ellos conllevan, aprender a interpretar críticamente 10 estudios claves y proponer un protocolo aplicable y seguro. El evento que se intenta prevenir es una endoftalmitis aguda posoperatoria. Entonces, esta consiste en una infección intraocular que aparece típicamente dentro de las primeras 6 semanas, con mayor frecuencia en los primeros días, aunque infrecuentemente puede causar pérdida visual profunda. La fuente, pues estas infecciones vienen de la flora periocular del paciente, que ya sabemos que son las bacterias de Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus y Streptococcus. La puerta de entrada de estas bacterias son la incisión, la contaminación de instrumentos o las soluciones y complicaciones capsulares que se utilizan durante la cirugía. El impacto de una infección es una urgencia oftalmológica. Puede recurrir muchas veces a vitrectomías, inyecciones intravítreas y secuelas visuales. La prevención consiste en hacer la antisepsia y la técnica de asepsia lo más adecuado posible, junto con el antibiótico intracameral final. En esta diapositiva vemos una breve historia de la asepsia en la cámara anterior. Vamos a hablar desde 1867 hasta la actualidad. Empezamos con el año 1867, donde Lister introdujo los principios de la antisepsia quirúrgica. Luego, en la década de 1980, se utilizó povidona para consolidar la antisepsia ocular. En la década de los 90 se utilizó ya cefuroxima de forma intracameral. Y en el año 2006 al 2007 hubo una publicación en el SCRS, donde publicaron un ensayo aleatorizado donde vieron que utilizando antibióticos de forma intracameral reducían hasta el 5% la probabilidad de infección. Y desde el 2010 hasta la actualidad, la práctica global es utilizar moxifloxacina, formulaciones listas y nueva evidencia apoyan este uso de medicamento intracameral como profiláctico. La historia cambia, como vemos, con el único objetivo de reducir la flora al lograr una concentración bactericida inmediata dentro de la cámara anterior. La cadena de prevención es que no hay ninguna medida que actúe solo. Debemos tener en cuenta desde el paciente, desde la superficie ocular, lo que pasa en la cirugía, lo que pasa al final de la cirugía y la vigilancia en consulta postoperatoria. Entonces, el paciente, debemos de ver las condiciones del paciente ocular, la blefaritis, si hay dacrocistitis, si hay diabetes, si hay inmunosupresión. Luego, la superficie ocular, que debe ser con la antisepsia y asepsia, utilizando povidona y aislamiento correcto de las pestañas, con el campo estéril y el blefarostato. Luego en la cirugía debemos tomar en cuenta las incisiones competentes, usar una técnica estéril y evitar la contaminación. Y al final de la cirugía pues debe colocarse antibiótico intracameral a dosis exacta y la vigilancia se hace en clínica postoperatoria, reconociendo el dolor, si hay hallazgo de hipopión o una baja visual. Entonces, acá vemos si la antisepsia como una intervención universal. Vamos a colocar para la antisepsia povidona yodada en la piel periocular al 10% y también en el saco conjuntival de 5 al 10%. El tiempo de contacto recomendado es igual a 3 minutos antes de iniciar, y la alternativa que se puede utilizar si existe verdadera contraindicación porque el paciente sea alérgico, utilizar clorexidina acuosa al 0.02%. Evitar siempre preparados con detergentes sobre el uso de la córnea. Y el punto clínico pues es la medida con mayor consenso y debe aplicarse incluso cuando se utiliza antibiótico intracameral. La alergia al yodo suele confundirse con irritación, una reacción a mariscos o contraste yodado.
no equivale automáticamente a una alergia a la povidona. Entonces recordemos que la antisepsia no es igual a un antibiótico. Estos actúan en momentos y compartimientos distintos, pero se debe realizar también, ¿verdad? Los antibióticos que se usan a dosis intracamerales, tenemos la cefuroxima en 1 miligramo por 0,1 mililitros. Este tiene mayor evidencia aleatorizada, tiene una preparación comercial cuando está disponible y la precaución que debemos tener al realizarla es error al diluirla porque puede provocar un síndrome de toxicidad o un síndrome inflamatorio muy severo, como el TAS. Y la amoxicilina se usa en 0,1 a 0,5 miligramos por un ml. Punto ml. Este es de amplio espectro y la dosis final depende de la concentración y protocolo validado. La precaución es solamente utilizar la formulación sin conservantes y evitar sustituciones improvisadas. Y la vancomicina a 1 miligramo por 0,1 ml produce una cobertura gram positiva, pero no es de elección rutinaria. La precaución que se debe tener es que produce stewardship y una HORB rara y devastadora. ¿Qué aporta cada vía? Pues la vía intracameral a la concentración alta e inmediata en cámara anterior tiene una evidencia consistente, como la cefuroxima, y la vía tópica y perioperatoria reduce la flora conjuntival transitoriamente y pues la evidencia es que no demuestra beneficio adicional consistente. La vía subconjuntival nos ayuda a un depósito local al cierre. Su uso histórico evidencia hallazgos heterogéneos. Acá pues puede producir el inconveniente de dolor o toxicidad local. Y de vía sistémica hay una exposición sistémica y la evidencia pues no indica en cirugías rutinarias y pues se dice que se puede utilizar a baja concentración intraocular. El protocolo práctico propuesto es preoperatoriamente tratar infecciones activas, controlar la blefaritis, la dacrocistitis, no operar un ojo rojo no explicado. En quirófano, pues la povidona ayudada de 5 a 10% en superficie ocular con tiempo de contacto adecuado, campo estéril y pestañas aisladas. Durante la cirugía se debe mantener un sistema cerrado, una incisión competente y trazabilidad de soluciones. Al finalizar, la cefuroxima de 1 miligramo al 0,1 ml intracameral es una alternativa válida para la moxifloxacina sin conservantes según el protocolo institucional y posoperatoriamente, pues los antiinflamatorios según el caso. Se puede utilizar antibiótico tópico, rutinario, que no sustituye la dosis intracameral y se debe dar mucha educación sobre signos. La seguridad nos habla que los errores prevenibles importan y tenemos como muestra estos 3 medicamentos que se pueden utilizar de forma intracameral. Dentro de las mencionados tenemos la cefuroxima, que la sobredosis por dilución incorrecta puede llegar a producir un TAS, un edema macular o una toxicidad retinal. Por eso usar los productos listos o con la preparación estandarizada por farmacia y con doble verificación es muy importante. La moxifloxacina se debe usar solo la formulación intracameral validada, sin conservantes y a concentraciones conocidas, ya que las presentaciones comerciales no son intercambiables automáticamente. Y la vancomicina pues está asociada a vasculitis retinal hemorrágica oclusiva, por lo que a menudo de forma diferida y bilateral en cirugías secuenciales se deben utilizar y solamente debe ser usado por estrictamente necesario, porque se debe evitar su uso cuando vemos que puede llegar a producir este tipo de vasculitis. El primer artículo que se revisó fue una encuesta alemana sobre el tema de endoftalmitis, esta desde 1999. Ellos utilizaron 311 centros donde se operó un total de 340.633 cirugías
reportadas durante el año de 1996. Ellos utilizaron un diseño agregado no basado en datos individuales. El resultado principal fue que utilizaron antibióticos intraoculares con un índice de confianza del 95% y también utilizaron povidona conjuntival con un índice de confianza del 0.36 al 0.99. La conclusión de este artículo fue señalar de forma temprana a favor de la povidona e antibiótico intraocular, pero la inferencia causal era limitada por encuesta y confusión. Un estudio que también se investigó del 2006 al 2007 de la Sociedad Europea de Cirugía de Catarata, donde evaluaron a 16.600 pacientes en 9 países europeos utilizando cefuroxima intracameral y levofloxacina tópico. El resultado principal fue que la cefuroxima de 1 miligramo intracameral redujo aproximadamente 5 veces el riesgo de endoftalmitis, y ellos concluyeron que la evidencia de nivel más alto que estableció que la cefuroxima intracameral como estándar en Europa. Luego, este artículo vieron la implementación escalonada de Kaiser permanente. Este fue en el 2013 con 16.264 cirugías durante transición desde gotas tópicas hacia antibiótico intracameral rutinario. El resultado principal es que encontraron que la tasa disminuyó tras implementar cefuroxima y moxifloxacina intracameral con asociación temporal robusta. En conclusión, ellos vieron que la efectividad se reproduce en práctica real, aunque el diseño antes y después no elimina la confusión secular. En el artículo 4 estudiaron la moxifloxacina en cirugía de alto volumen, en el 2016. Fue un estudio de cohorte clínico donde evaluaron la cirugía de catarata en Aravid Eye Hospital, donde compararon el antes y el después del uso de la moxifloxacina intracameral. Ellos encontraron una reducción cercana a 4 veces de endoftalmitis y el beneficio observado fue en FACO y EMSIX. En la conclusión, estos apoyaron la moxifloxacina intracameral en contextos de alto volumen. Vieron una persistente limitación observacional. El artículo 5 fue un estudio de corte longitudinal publicado en el 2016. Kaiser permanente hizo una comparación de antibiótico tópico intracameral y combinaciones. Ellos encontraron que las inyecciones intracameral se asociaron con menor riesgo que gotas solas y añadir gotas pues no mostraba beneficio claro. Ellos concluyeron que la vía intracameral parece ser el componente decisivo. Las gotas rutinarias aportan poco valor adicional. El estudio 6 es un metaanálisis comparativo. Es una revisión de un metaanálisis del 2018. Aquí utilizaron 17 estudios y más de 900.000 ojos con cefuroxima, moxifloxacina y vancomicina intracameral. Ellos encontraron que la cefuroxima y moxifloxacina redujeron endoftalmitis con toxicidad mínima a dosis estándar, sin ventajas claras de gotas añadidas. Concluyeron que la evidencia global favorece a la profilaxis intracameral, la heterogeneidad y los estudios observacionales moderan la certeza. El artículo 7 habla sobre la cefuroxima versus el moxifloxacina y los fallos. Este fue un estudio retrospectivo del año 2021. Aquí vieron 216.141 cirugías con cefuroxima o moxifloxacina intracameral. Utilizaron análisis de casos de endoftalmitis. Ellos encontraron que en la endoftalmitis el 0.020% con moxifloxacino y el 0.013 con cefuroxima. Los patógenos y los susceptibles explican parte de los fallos. En conclusión, ambos esquemas, tanto la moxi como la cefuroxima, alcanzan tasas muy bajas. Ningún antibiótico compensa la técnica deficiente ni cubre todos los microorganismos. El artículo 8 habla sobre la profilaxis en India rural. Este fue un estudio de cohorte multicéntrico en el año 2020.
Ellos hacían un programa rural de gran volumen, utilizaron cefuroxima moxifloxacina intracameral frente a periodos sin intracameral. Acá encontraron resultados de un descenso de 3.6 veces en endoftalmitis tras implementar antibiótico intracameral. La conclusión que realizaron fue una que confirma la efectividad fuera de Europa y Norteamérica, y la elección depende de la disponibilidad y de la microbiología local. El artículo 9 habla sobre la povidona al 1% y el antibiótico intracameral. Este fue un estudio de cohorte histórica en el año 2024, donde analizaron 56.598 procedimientos en periodos recientes, compararon la historia de los regímenes perioperatorios. El resultado que encontraron fue una tasa global que descendió igual al 0.10% a 0.03% con cambios acumulados. Vieron un beneficio aparente especialmente con la ruptura capsular. Ellos concluyeron que el protocolo completo importa y atribuir toda la reducción a un único componente requiere de mucha cautela. Y el último artículo fue el de la moxifloxacina. Este fue un ensayo aleatorizado multicéntrico publicado en este año. Este ensayo es reciente en la cirugía de cataratas y utiliza la moxifloxacina intracameral frente a pacientes control. Ellos demostraron una menor tasa de endoftalmitis aguda sin señal de relevante toxicidad endotelial en la evaluación reportada. La conclusión a la que este estudio llegó es que fortalecer la base causal para la moxifloxacina, antes dominada por cohortes, ayuda, y revisar la formulación y la dosis exactas del protocolo. Entonces, en conclusión de estos 10 artículos, la cefuroxima tiene una evidencia alta por estudios de cohortes consistentes. La moxifloxacina intracameral tiene una evidencia moderada alta, ya que tiene un estudio de millones de ojos y son estudios observacionales. El antibiótico tópico tiene una evidencia baja, sin beneficio adicional consistente, y la vancomicina intracameral no se debe utilizar de rutina porque tiene un riesgo alto de vasculitis retiniana. Y pues hay controversias que deben discutirse, pues las gotas operatorias, vemos que muchos oftalmólogos las utilizan antes y después de la cirugía, pero vemos que no sustituyen la profilaxis intracameral. Su beneficio adicional para prevenir endoftalmitis no está demostrado, como hemos visto en estos estudios, de forma consistente, y favorecen a una exposición antibiótica. ¿Qué antibiótico entonces debemos elegir? Una cefuroxima posee el ECA histórico, la moxifloxacina acumula evidencia observacional y un ECA reciente. La decisión exige formulación segura, microbiológica y disponibilidad en ese momento. En cirugías complicadas con ruptura capsular y pérdida vítrea y herida no competente elevan el riesgo de una endoftalmitis. Por eso se debe reforzar y no reemplazar la asepsia con un cierre adecuado y vigilancia estrecha. En conclusión de esta charla, pues vemos que la povidona yodada es indispensable y debe aplicarse correctamente. La cefuroxima intracameral al 1 miligramo por 0.1 ml tiene la evidencia histórica más sólida. La moxifloxacina intracameral es una alternativa eficaz si la formulación y dosis están validadas, y los antibióticos tópicos rutinarios pues no mostraron un beneficio adicional consistente. Se debe evitar la vancomicina rutinaria por el riesgo de vasculitis retiniana y principios de uso responsable, y la seguridad depende tanto del fármaco como de la preparación, la trazabilidad y la técnica. Las conclusiones de las bibliografías de este estudio son los 10 que se analizaron, más las páginas de la Academia de Oftalmología. Gracias.